Hola, en esta ocasión nos encontramos para hablar acerca del concepto de vida cotidiana y de su importancia para el trabajo social y para las ciencias sociales en general. Bueno, muchas veces en nuestra cotidianeidad y en nuestra vida diaria nombramos esto de la vida cotidiana y nunca nos paramos a pensar qué significa o qué es esto a lo que nosotros denominamos vida cotidiana. Bueno, nosotros sabemos de que dentro de las ciencias hay conceptos específicos, hay teorías que explican el accionar de las personas, de los seres humanos, y hay conocimientos que están construidos en la vida diaria y hay conocimientos que están construidos a partir de una mirada científica. Bueno, todos estos conocimientos que vienen de una mirada científica surgen del conocimiento del sentido común. ¿Qué es esto del sentido común? El sentido común son todos los conocimientos que nosotros tenemos adquiridos a partir de nuestro nacimiento hasta la edad en la que nos encontremos, que no necesariamente lo fuimos aprendiendo ni en la escuela, ni en nuestros profesorados o en nuestras preparaciones de las carreras, sino que los vamos adquiriendo en la vida diaria, ¿sí? Abrir una puerta, atarse los cordones, aprender a hablar, aprender a interpretar las simbología del cuerpo. Todas estas cuestiones son conocimientos del sentido común, son conocimientos que se adquieren a partir de la vida diaria. Bueno, hago esta aclaración para seguir con lo de vida cotidiana. Cuando hablamos de la vida cotidiana, lo que hablamos es de todas las interpretaciones que nosotros vamos haciendo en el día a día. Interpretaciones subjetivas, en donde todo el tiempo le vamos poniendo sentido a las cosas que vamos haciendo. ¿Qué significa cada cosa que hacemos en la vida? ¿Qué significa para nosotros determinadas actitudes o comportamientos en nuestro accionar de la vida cotidiana? Cuando nosotros vemos a alguien que está llorando, enseguida por el sentido común asociamos, si ese llanto está seguido de una cara de tristeza, asociamos a esto, a un sentimiento de tristeza, a que algo malo le sucedió a la persona. Cuando vemos que alguien está riendo a carcajadas, nosotros decimos de que esta persona está feliz o hay algo que le causó gracia. Porque son interpretaciones, conocimientos que tenemos adquiridos que nos sirven para nuestra cotidianeidad, para las acciones que vamos haciendo día a día. ¿Sí? Entonces, a nosotros desde el trabajo social, ¿qué es lo que nos importa? Bueno, nos importa saber cómo se va conformando la vida de las personas en la cotidianeidad para entender las subjetividades. Nuestras subjetividades y la interpretación que hacemos de nuestra vida cotidiana está relacionada no solamente a las cosas que vamos aprendiendo en el día a día, sino que también a la cultura dentro de la cual nos desenvolvemos. Según la cultura donde nosotros estemos, según nuestra cultura, no solamente hablando ideológicamente, sino también del lugar geográfico, ¿sí? Dentro de nuestra comunidad y demás, según donde estemos contextualmente, vamos a tener una subjetividad, una interpretación subjetiva acerca de las situaciones que va a estar influenciada por todo esto. Por el momento histórico, por el lugar de residencia, por la cultura dentro de la cual nos movilizamos. Todos esos conocimientos que son del sentido común, pero son del sentido común dentro de un contexto particular y específico. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una lectura de la vida cotidiana, lo que hacemos es interpretar o intentar interpretar desde el lugar de este otro, subjetivamente, qué es lo que está sucediendo y qué atribuciones le da a cada acción que realiza, ¿sí? Entonces, muchas veces, personas que comparten, por ejemplo, el mismo espacio geográfico en el mismo momento histórico y político, quizás tienen diferentes condiciones de vida, ya sea
por un nivel educativo o por una clase social económica, que lo que va a hacer que tengamos diferentes interpretaciones, diferentes subjetividades y diferentes atribuciones a las acciones que hacemos día a día. Entonces, cuando hablamos de la vida cotidiana y del sentido común, estamos haciendo referencia a todo un conjunto de significaciones que nos van llevando a comprender nuestra vida, ¿sí? Por otra parte, voy a traer que no solamente, cuando nosotros hablamos de la vida cotidiana, hablamos de todas esas interpretaciones que hacemos para explicar, que a veces ni siquiera lo explicamos, ¿no? Es como que uno vive y no está explicándose por qué hizo tal cosa o por qué hizo tal otra. Pero todos estos conocimientos del sentido común que vamos adquiriendo, a nosotros nos sirven para resolver todas nuestras problemáticas, que resolver todas las cosas que nos suceden en la vida sin pensarlo, es algo como que de manera automática uno va resolviendo. Hasta que en algún momento hay determinadas problemáticas que nos hacen frenar y buscar una solución diferente que la voy a buscar a partir de los conocimientos que yo voy teniendo desde el sentido común. Porque siempre lo primero que hacemos es traer esos conocimientos del sentido común que nos ha dado nuestra vida para tratar de resolver los problemas. Y recién voy a buscar un conocimiento más científico o más específico cuando a pesar de que yo intento utilizar mis conocimientos del sentido común, aún no logro resolver este problema que tengo. Y entonces ahí voy a apelar a un conocimiento un poco más preparado, pensado, ¿sí? De ahí también es que nosotros podemos decir de que las ciencias siempre utilizan como base el sentido común. Todo lo que yo intento resolver, lo voy a intentar de resolver por el sentido común. Cuando no encuentro una respuesta, ahí es donde voy a profundizar y a buscar explicaciones. Yo no busco una explicación del conocimiento del sentido común en mi vida diaria. Cuando yo intento resolver una problemática que se da en mi vida cotidiana, no voy a estar buscando una explicación de por qué lo intenté resolver de esa manera. Intenté resolverlo de esa manera porque dentro del contexto en el cual yo me desenvuelvo, la forma de resolverlo es esta, desde el sentido común, desde la cotidianidad de la vida. Ya cuando paso un poquito más, ahí es donde me voy a lo científico. Entonces también puedo sostener de que lo científico se basa en experiencias del sentido común que necesitan de un poco más de reflexión. Eso por un lado. Por otro lado, yo les decía de que en este sentido común, nosotros, con nuestro sentido común y en nuestra vida cotidiana, nosotros lo que hacemos es buscar significados y sentidos que vamos trayendo aparejados desde el momento de nuestro nacimiento hasta el momento que nos encontremos. Y cuando nosotros repetimos y reiteramos los conocimientos, las subjetividades, los significados que les damos a las cosas, lo hacemos de una manera sin reflexión y lo vamos pensando, pero si nosotros nos quedamos con que esto es una rueda en la que vamos utilizando las mismas respuestas en el día a día, no entenderíamos de por qué hoy nuestra realidad y nuestro sentido común y los conocimientos que hoy tenemos son tan diferentes a los conocimientos del sentido común de hace 100 años atrás. ¿Qué pasa? Las personas evolucionamos. Al evolucionar los sujetos, vamos buscando otras interpretaciones a las situaciones, vamos problematizando y vamos pensando, ¿por qué esto que yo siempre lo entendí de esta manera y no de otra? Entonces ahí, cuando yo me hago esa pregunta, lo que estoy haciendo es buscar un nuevo sentido al sentido común. Una nueva forma que le voy a cambiar la cotidianeidad, pero que cuando lo objetivice dentro de la sociedad, cuando esto esté impuesto, se va a convertir en otro sentido común que no voy a estar problematizando, ¿sí? Entonces esto es cómo vamos avanzando en la sociedad, los cambios de la sociedad, cómo se van dando con esto, con las preguntas, la forma de problematizar y preguntarnos qué es lo que pasó con algo para que entonces yo piense de que esto tiene que estar cambiado. Cuando haya una respuesta a un problema que se me da en la vida cotidiana que a mí ya no me sirve,
que no me alcanza o que la resolución que me da creo que me queda corta, entonces ahí voy a buscar una nueva forma. Y ahí es donde nosotros desde las ciencias sociales tenemos que poner nuestro ojo crítico, poner nuestro pensamiento, ver en esto, ¿no? En estas cosas que a veces, por ejemplo, lo pensamos desde un lugar de conceptualización y desde el lenguaje. El lenguaje es una de las formas del sentido común que utilizamos todos, todo el tiempo, sin pensar. Cuando hay cambios de paradigmas, por ejemplo, hace unos días en una clase estábamos hablando de esto y decíamos, bueno, a ver, cuando hubo un cambio de paradigma en el concepto de niñez, donde antes hablábamos de menores y traía aparejado todo un pensamiento y una conceptualización acerca de estos sujetos que en ese momento eran llamados menores, cuando hubo un cambio de paradigma, porque a ver, estos menores que nosotros pensábamos que no pensaban, que no podían ser sujetos de derechos, que eran riesgosos para la sociedad, cuando empiezo a ver que en realidad la responsabilidad es nuestra como adultos para formar a estos sujetos y demás, y cambio esa conceptualización y deja de ser menor para pasar a ser un niño sujeto de derechos, niño, niña, sujeto de derechos, en donde ya no lo paso a ver como una persona tutelada, sino como una persona libre y demás, hay un cambio en la conceptualización, hay un cambio en el sentido común y hay un cambio en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces el lenguaje muchas veces representa estos cambios que nosotros tenemos que llevar. Lo mismo está pasando hoy cuando hablamos del lenguaje, que muchas veces estamos pensando en todo esto que nos permite o no nos permite la Real Academia Española, pero que en realidad el lenguaje va cambiando a medida de que la sociedad va requiriendo este cambio. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, en algo tan sencillo como antes decíamos todos y queremos pasar a pensar en todes, ahí hay un ejemplo claro de la repercusión que la palabra tiene en el sentido común. Yo dejo de pensar que todos, como cuando hablamos de generalizar, generalizamos como todos los hombres, y entre los hombres incluimos a las mujeres, pero siempre prevaleciendo la figura masculina. Lo que sucede cuando hay un cambio de paradigma, y qué es lo que está sucediendo en este momento, es dejamos de pensar en la figura masculina como prevalecencia y empezamos a incluir. Esto obviamente va a llevar, es un ruido porque estamos rompiendo la cotidianeidad de la vida, estamos rompiendo el sentido común. Y decimos, a ver, no, porque desde el sentido común tenemos que pensar que un todos incluye a... Empecemos a pensarlo desde otro lugar, empecemos a utilizar otras palabras que nos ayuden a deconstruir esta realidad y construir una nueva, que es lo mismo que sucedió en su momento con el concepto de niñez, que hasta el día de hoy, después de tantos años de haberse regularizado la ley de niñez, todavía nos sigue pasando que hablamos de menores cuando hablamos de niños, de menores, de chicos, ¿sí? Y nos cuesta incluir el concepto de niños. Por eso todos estos cambios, cuando se dan en la ruptura del sentido común y de la vida cotidiana, llevan un tiempo de aprehensión, de aceptación y demás, y llevan un análisis también del por qué, ¿no? ¿Por qué tuvimos que cambiar el concepto de niñez? ¿Por qué tenemos que cambiar el concepto generalizante de cuando hablamos de todas las personas en un género femenino o masculino o un género binario, si no es uno es el otro? ¿Por qué entonces viene a pasar esto? Bueno, porque hay una realidad que necesita ser comprendida de otra forma, porque la respuesta que antes dábamos en un sentido binario, es hombre o es mujer, hoy por hoy no nos está dando respuesta a un montón de otras situaciones que nos suceden en la vida cotidiana que necesitan ser cambiadas y analizadas desde otro lugar. Bueno, creo que esta explicación espero que les haya servido acerca de la importancia de por qué tenemos que pensar en la vida cotidiana y en el sentido común desde el trabajo social y desde las ciencias sociales. Y bueno, nos estaremos viendo en algún otro video. Cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios y serán respondidas. Muchas gracias.